No, a mí sí me cuesta mucho trabajo conectarme porque casi siempre ando haciendo tarea de madrugada y me cuesta mucho. Ya ¿Qué tal, somos muchachos? dos. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas Buenas tardes. ¿Qué Buenas cuentan? tardes. ¿Cómo les va? Aquí platicando de la tarea. Las desveladas. ¿Cómo van? ¿Cómo van con la tarea? ¿Ya estuvo? Ya estuvo. Ya quedó. Ya. ¿Ya terminaron? Ya 11 y tenemos que entregar. 11:59 de la noche, pero ya quedó. ¿Les gusta el peligro, verdad? Más o menos. También Está estamos bien. platicando de los 3 puntos que se ganó el Atlas, profe. No sé qué. ¿verdad? Claro. Lo ganó a lo Atlas. A lo A Atlas. lo Atlas en la mesa. ¿Cómo afecta eso al entorno macroeconómico? A ver, explíquenme. Pues hay que preguntarle a los que van a pagar 120 millones de pesos en cuanto termine el torneo. Así Por es. eso es que les va a afectar en sus bolsillos. ¿Qué creen que piensen de eso? Híjole, pues van a. Pues el Atlas beneficiado porque Leo, son 3 puntos que le pueden ayudar a no pagar esa cantidad. No, pero están ahí metidos como Juárez, San Luis, todos Sí, esos. por el porcentaje, ¿verdad? Sí, acuérdate que influye eso y eso ya le beneficia al Atlas y le perjudica ahorita directamente Sí, a la claro. América a corto plazo Sí, porque pierde los puntos. Sí, claro. Pero a mediano plazo vamos a ver qué tal está. En mayo que se acabe esto, vamos a ver qué tal. Pero son pesos, profe. Son 120 millones de pesos, no es tanto. No, pero es dinero que te apuesto que nadie quiere perder. diría mi papá, no los gano ni en un día. Exactamente, ¿verdad? Así es. Sí, no, pues ¿para qué? Como decía Juan Gabriel, pero ¿qué necesidad? Si no vamos a gastar mejor, ¿no? No están presupuestados. ¿Vale? Sí. No, Exacto. realmente como buen zorro y rejinegro que soy, voy a pagar mis apuestas, el dinero se paga o las apuestas se pagan, se perdió en la cancha, ya los temas Sí, se perdió la administrativos, cancha. Sí. para mí Sí, no. está de más. Eso Yo como voy a- debe de ser. Voy a Muy pagar bien, mis Rafa, apuestas. tú muy y bien. punto. El contento es el americanista del Morán, ¿eh? Ah, No, la ¿Sí? verdad, ¿Dónde anda? la verdad, Ah, que yo está. tengo conocidos de la América como unos fácil 80, 100 personas. Más de la mitad somos, como dicen, atlistas de closet. Si no existiera la América, le iríamos al Atlas. Eso. Yo, pues ¿vale? más La bien son verdad. antichivas, ¿no? No, a Chivas no, al Atlas. Sí, son La mayoría bien, de los de la América dicen, si no hubiera América, yo le iría al Atlas, por su forma de jugar. Bueno, aunque últimamente. Pues ahorita no Por jugamos. su forma en la que jugaba, ¿no? Ahorita O ya bueno, no jugamos por ni, la cantera. ni todo Matatena, exactamente, ya no por jugamos la a cantera, nada. las oportunidades que dan. Ya ni cantera Bueno, tiene tampoco. Ya tiene como 4 años que bárbaros. Buenas tardes. Desde que lo agarró TV Azteca, le echó a ¿Cómo les perder. va, Rocío, Octavio, Luis? Bien, Giovanni. gracias. Buenas Aquí tardes a estamos ya todos. a la orden. Buenas Ahorita, tardes. Rocío. ahora Hola, sí que buenas cuando, tardes. cuando estábamos mal, estábamos mejor, ¿eh? Ahorita estamos peor. Sí. Como dicen en el rancho, más peor. Están Ajá. más peor. Pero bueno, es parte del entorno macroeconómico, pues. Le va a afectar a la organización que tenga que desembolsar los 120 millonzucos al final del torneo. Pues sí. ¿Qué te digo? Te apuesto que nadie tiene presupuestado eso. O sea, si yo fuera, dije, no, yo hago lo posible porque no. Claro. Los del Atlas también pues, están rascando con uñas y dientes. ¿Dónde evitar eso? Pero bueno, es parte del show. Damos la bienvenida también a Elena. Aquí anda con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida. Está escondida, no quiere salir. Escondida, ¿verdad? No escucho. Ok. Bien. Ok, muchachos, pues vamos empezando si gustan para darle celeridad a esto. Si me lo permiten, vamos a empezar a trabajar con esta presentación que les estoy compartiendo. ¿Ya la pueden ver todos? Ya. Vamos a cerrar con esto la materia, muchachos. Al final vamos a hacer un pequeño cierre para que me comenten qué es lo que vieron. El día de hoy tengo planeado, si alcanzamos, yo creo que sí. Vamos a ver 2 pequeños videitos acerca de todo este entorno macroeconómico, cómo ha afectado en 2 diferentes etapas de la vida, 2 diferentes economías muy conocidas que les apuesto por ustedes. Ya lo verán al final. ¿Sale? Les doy la más cordial bienvenida a esta 4ª sesión ya de la materia de entorno macroeconómico de las organizaciones.
Vamos a hablar un poquito de lo que es el mercado del dinero. Ya hablamos de política económica la semana pasada, va de la mano con esto del mercado de dinero, porque tiene mucho que ver con ese famoso flujo de efectivo que debe haber en toda sociedad, y hablando aquí específicamente de lo que es los mercados, todas las instituciones financieras, y nosotros, hablo de nosotros como individuos y como organizaciones. ¿Vale? Sean bienvenidos. La retroalimentación de la sesión de actividad 3. A ver, muchachos, ¿cómo les fue con la actividad 3? ¿Alguien que me quiera comentar acerca de lo que hicieron? ¿Qué les pareció? Estuvo interesante, pero sobre todo lo que platicaban ahorita las famosas desveladas, pero el conocer los conceptos, estos macroeconómicos de política económica, el ver pues cómo está nuestro país alejado en el desarrollo sustentable. Ahorita voy a manejar ese punto. Que vemos que propiamente hay mucho talento en México que no está explotado o no está apoyado, que platicábamos. Yo pongo un ejemplo también en Arandas, de que hay un ingeniero que desarrolla ingeniería para el campo, y él hace las maquinarias para la composta y demás. Es un Ciro para la loca, pero realmente es un genio y tiene muy poco apoyo. Realmente se ha rascado con sus propias uñas y bajado créditos y demás, pero al talento que tiene era para que tuviera todo ese apoyo, pues, de CONACYT y más programas para desarrollarse. Entonces esto ayudaría al país a que con el mismo talento mexicano, pues saliéramos a hacer una estrategia de desarrollo sustentable. Que él, por ejemplo, al hacer la composta, lo que sabemos que la basura orgánica se convierte en la composta y esto es abono para la tierra. Entonces, ese es el fertilizante natural que tendríamos. Y pues es lo que estaba viendo. Y también estaba investigando el que inventó la bombilla del foco, pues fue también un mexicano. Se llama, déjame ver si tengo aquí el nombre, de San Luis Potosí, la persona. Y vemos que en su momento, pues, quien venía aquí a México, pues, a ver, aquí lo tengo. Francisco Javier Estrada. Javier Estrada, que nació en San Luis Potosí. Y él, pues, en su momento fue quien desarrolló la bombilla. Y cómo es, pues, que así en cada sector, yo creo que México sí tiene sus talentos. Y lo que usted también decía, maestro, que realmente los mismos que nos comploteamos en este país somos los mismos mexicanos. O sea, yo siento que al inicio mencionaba que la educación es la base para para el desarrollo económico y demás. Y yo le añadiría los valores. Siento yo que en México, aparte de crisis económica, aparte de crisis de educación, creo que hay una crisis de valores. Si realmente al llegar al gobierno, al llegar a un puesto público y a llegar a puestos que puedes tomar decisiones, lo hicieras con base a la honestidad, con base a los recursos, aplicarlos a lo que son, la recaudación fiscal, si realmente ese recurso que llenes lo aplicas realmente a hacer el bienestar, a hacer infraestructura, a hacer escuelas, hospitales, etcétera, etcétera, sería otra cosa este país. Entonces yo siento que una base para la macroeconomía en México es esa, que siento yo que hay una crisis de valores, ¿verdad? Bueno, así lo quise resumir, son muchos temas, pero pues para no redondear mucho, ¿eh? Muy bien, Jesús. No, tienes toda la razón. De hecho, lo que comentas tú y aunado a lo que comentaba también Hugo, le damos la bienvenida la semana pasada, que nos mencionaba acerca de, en vez de quejarnos, trabajar. Yo le agregaría que tenemos que empezar por nosotros. A mí me decía un maestro, la educación se recibe en casa, los conocimientos en la escuela, porque a veces queremos hacer lo contrario. Entonces, empezar por uno mismo y por nuestro entorno, por nuestra familia, nuestros hijos, parientes, y de ahí ir elevando eso, porque sí, los valores realmente en la empresa los ponen ahí muy bonitos y todo, pero hace falta que desarrollemos esos valores, que nos comprometamos con nosotros mismos y con nuestro país. Esa es una. Y ya la educación y el conocimiento que tiene la gente, pues es que, miren, aquí en México somos muy inteligentes, lamentablemente no tenemos disciplina y no nos aprovechan ni nos aprovechamos como debe de ser. Así de fácil. Somos nosotros mismos un gran desperdicio de todo lo que tenemos. Lo desperdiciamos de una o de otra manera. Así te lo digo con esas palabras. Yo conozco mucha gente talentosa,
créemelo, talentosa en lo que hace. Tengo un amigo, te voy a poner un ejemplo de un amigo. Un amigo se dedicaba a vender tortas ahogadas y buenísimas, o sea, son las tortas que más buenas he probado. Pero ¿sabes por qué su negocio se cayó? ¿Por qué crees? Porque no tenía disciplina, abría cuando quería, a la hora que quería, y no, o sea, no va por ese lado. Entonces, tiene que empezar por uno mismo, esa parte que bien tú mencionas, ¿sale? Y sí, con eso mejoraríamos mucho, independientemente de los conceptos que hemos visto aquí, mejoraríamos mucho nuestro país. Jesús, muchas gracias por tu aportación. ¿Alguien más, muchachos, que me comente? ¿Alguna plataforma que utilizó, si le costó trabajo? Por ahí me decían de algunos de la Lucy Chart que tenían problemas, que tuvieron que pagar. ¿Quién fue el que me puso eso? Ni me fijé quién fue el que me puso, pero sí vi el comentario. ¿Cómo te fue? A mí pagar. Ah, ¿también tú? ¿Ah, tú fuiste? ¿Cuánto pagaste? Bueno, me están dando 2 días todavía. No he pagado, ¿no? Pero sí creo que son $7 por un mes. Así como tiene prueba. Muchas aplicaciones, esa herramienta. Sí, está muy bueno, la verdad está muy bueno. Pero hasta que no tuve que dar tarjetazo. Te decía, antes podías trabajar con él. O sea, tenías un mes, pero no te pedían tarjeta. Pero volvemos a la cuestión de las oportunidades y del entorno. Como vieron que es negocio y que mucha gente está utilizando las plataformas, pues órale, adelante. Fue lo que pasó con el Zoom y con el Meet. Cuando empezó esto de la pandemia dieron un tiempo de prueba. No sé si se acuerdan ustedes o si les tocó. Nos dieron un tiempo de prueba donde podías utilizar la plataforma, que la conocieras, que vieras las bondades. Y ya cuando pasó ese tiempo de prueba, ok, ¿quieres seguir? Va a haber estas restricciones, pero si quieres que continúe todo como estaba, grabaciones sin tiempo límite, etcétera, más beneficios, pues tienes que pagar. Por ejemplo, yo para mis cursos que doy pago una licencia al mes. No es mucho, son como $17, $18. Pero pues tengo que aprovechar, la verdad. Y ellos también vieron su oportunidad de negocio y está bien. Cada quien es válido. Un ejemplo de la oferta y la demanda de la ley. Exactamente. Así es. Aumentó la demanda, ellos tienen que ofrecer su producto y pues ya le pusieron el precio que debería de ser. Hablando de, ¿verdad? Hablando de los dineros. Sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más, muchachos, que quiera comentar algo para cerrar este punto de la actividad? Nada más comentar, maestro, que dentro del tema algo muy importante es la política de sustentabilidad. La verdad pues ahora sí que mi imaginación se echó a volar y yo creo que López Obrador tiene todo la mesa servida para hacer algo realmente bueno. Digo, el prometer no empobrece y eso lo aprendí de mi mamá. Simplemente se la pasan prometiendo, pero las políticas no se cierran, ¿no? Todos esos papel de trabajo o esa información que nos mandó sobre los acuerdos y los 170 puntos para mejorar, pues tienen todo, pues, pero yo creo que la capacidad de don Aborito, el cabecita de algodón, no le da para más. Yo creo que no se van a cerrar, pero también a veces la gente resulta engañada, ¿no? Cuando se los llevan también esos lugares donde están construyendo casas sustentables y que al fin de cuentas las casas se caen, ¿no? Ahí están los ejemplos de ¿cómo se llama? De Tlajomulco, aquí en los Agaves. Entonces es un tema muy complicado. La corrupción no se deja trabajar, no nos deja trabajar y ahora sí que es solamente tener ganas también nosotros, como bien lo comentaron, y que el gobierno pues obviamente trate de trabajar de manera honesta. Eso es todo. Ok, ahorita que comente Octavio su punto, les voy a platicar acerca, pues vamos a ir un poquito a la historia, que también ahorita vamos a hablar un poquito de esto, acerca de eso que tú dices, de las personas que están en el gobierno. Échale, Octavio. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, iba a comentar otra cosa, pero aprovechando que Rafa toca la política económica del actual gobierno mexicano, del cabecita de algodón, como le dice. Cariño, de cariño. Compañero. En el resumen de mis conclusiones, precisamente yo abordé el Plan Nacional de Desarrollo. Por ahí, bueno, cuando lo cheques vas a ver lo que comento, pero efectivamente concuerdo totalmente con Rafa. El actual Plan Nacional de Desarrollo, si tú lo lees, pues parece más un documento de buenas intenciones, elaborado por un predicador. ¿Un cuento de hadas? ¿Una utopía? Un predicador, hay un
pastor de una iglesia ortodoxa, más que un documento económico, no trae, pues no trae indicadores, evaluación de resultados, medición, lo que no se mide no se puede mejorar, no Así trae es. fórmulas, no trae factores, o sea, carece pues de lo que a lo mejor los que estamos un poquito metidos en las finanzas, pues estábamos acostumbrados. Yo no veo por dónde. En mis conclusiones saqué un documento que emitió la ONU a raíz de la pandemia hace un año, en el cual se abordan 5 puntos en los cuales los países emergentes o como en el nuestro inmediatamente tenían que atacar, y México pues no solo no los ha atacado, yo no veo por dónde le vayamos a hacer. Y bueno, esperemos que todos nos equivoquemos y que al final esta nueva administración pues nos calle la boca y realmente venga ese desarrollo que todos anhelamos, ¿no? Ok. Con eso cierro. Muchachos, ¿quién de ustedes, digo, muchos no les tocó todavía? Tal vez algunos, y yo me acuerdo que estaba bien pequeñito, pero oí hablar de esa persona. ¿Se han oído hablar del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, verdad? Y aunque no les tocó, pero me imagino que todos han oído hablar de Ronald Reagan. Sí, sí nos tocó, sí. Estuvo 2 periodos consecutivos. No muchos han estado, 2 periodos consecutivos en Estados Unidos. Ya que pueden reelegir sin problema. Estuvo 2 periodos consecutivos. No me acuerdo si, pues fueron todos los 80, si mal no recuerdo. No recuerdo exactamente la fecha. ¿Saben por qué Estados Unidos en ese periodo empezó a crecer mucho, se fortaleció, venía también de situaciones de desajustes, de incertidumbre, pero cuando llegó ese señor, tuvo una gran idea. ¿Quién sabe qué era ese señor, a qué se dedicaba antes, Ronald Reagan? ¿Era actor? No. Era actor, exactamente. De hecho, era actor específico. Actor y comediante. Sí, él estuvo en las Fuerzas Armadas, pero él no fue a combatir. De hecho, él hacía los videos para motivar a los combatientes. Fue actor también de teatro y todo. Entonces, cuando lo llevan allá, que es lo que yo esperaría que pase cuando sube gente que no conoce de política, que no conoce de todas esas situaciones, de cómo se maneja un gobierno, y también le dejaría esa tarea a los deportistas, a los actores que van a ir a subirse a una competición de las próximas elecciones. Ese señor hizo algo muy bueno y no recuerda a nadie, a todos los que estuvieron abajo de él, pero a él sí lo recuerdan. Recuerdan el mandato de Ronald Reagan, porque él es el que estaba a la cabeza. ¿Y saben cuál fue el éxito de él? ¿Cuál creen que fue su éxito? Él no sabe mucho de política. Delegar, me supongo. Su equipo. Exacto. Su equipo, su gabinete. Tener abajo de él, exactamente, abajo de él a los mejores expertos en cada tema. A los mejores expertos y delegarles. Órale, güey. A ver, el de economía, pues un economista. Al de tecnología, pues al mejor. Al de la NASA, al de la CIA, al del FBI, al de comercio exterior. ¿Y quién daba la cara? Porque eso sí, tenía un carisma el señor, que puta, o sea, olvídense. El carisma nadie se lo quita. Entonces él salía a dar la cara y él hablaba y él decía cómo iban, pero los que hacían todo el trabajo era la gente de la que se rodeaba. Y es lo que muchas empresas y muchos gobiernos no hacen, rodearse de los mejores. Se rodean de los compas, de los amigos. Y pues es ahí donde hay una oportunidad grande de mejora, ¿verdad? Entonces, si no sabían por qué triunfó el gobierno de Ronald Reagan, ahí se los dejo. Por eso, a grandes rasgos, hablando así de manera general, por eso ese señor es recordado. Su gobierno es recordado porque hizo las cosas bien, pero no exactamente él, sino todos los que estaban abajo, a todos los que le delegó el trabajo porque eran especialistas en lo que hacían, ¿sale? Entonces, ahí queda. Muy bien, gracias, Rafa, Chuy. ¿Quién más, muchachos? Víctor, Octavio, perdón, también, gracias. ¿Todo bien? ¿Ya están listos para cerrar la materia? ¿Bien? Listos. Vámonos, pues. Vamos a empezar con estas 2 pequeñas frases. Esta de Voltaire, o Voltaire, como lo quieran llamar, y tenemos esta de el señor, acá, ay, se me fue el nombre de este canijo. Iba a decir Bill Gates, ¿no? Me viene y dejar las patas en la noche, ¿no? Steve Jobs. Steve Jobs. La primera dice, no pienses que el dinero
lo hace todo o acabarás haciéndolo todo por dinero. ¿Sí? Hay que ver el dinero, sí, como algo necesario, como un instrumento para realizar las cosas. ¿Vale? Pero no haciéndolo todo, no pensar que el dinero lo hace todo. Hay gente que tiene mucho dinero y pues lamentablemente, por ejemplo, en esta pandemia, pues, desgraciadamente se nos fue, ¿verdad? Entonces, sí, el dinero hay que utilizarlo a nuestro favor y es bueno, tampoco hay que satanizarlo, porque he escuchado gente que dice, no, es que el dinero no es bueno. No, ¿cómo no? Sí es bueno, te ayuda a vivir mejor. Pero cuando hagas algo, también piensa lo que decíamos ahorita, pues, hazlo con valores y todo eso. No hagas tu chamba nada más por hacerla, o no hagas algo nada más porque te paguen el cheque. No, hay que pensar en algo más y ya sabes que después de eso va a venir el dinero. Perfecto, ¿ok? Y acá tenemos esta frase del señor Steve Jobs. Dice, para ganar más dinero no debes trabajar más, debes tener mejores ideas. Yo ahí también le podría cambiar esto con una ideología que yo tengo, de que no trabajes de más, trabaja de manera inteligente. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes se la pasan metidos mucho tiempo en la oficina, en su trabajo? Y desgraciadamente, ¿saben qué? Les voy a decir algo, eso no nos hace más productivos. Sí, hemos comentado algo de eso en anteriores sesiones. ¿Se acuerdan? Sí, de hecho se comentó aquí, México está en el listado de los que más trabajan de acuerdo a la Organización Mundial, ¿no? O algo así, en un listado. A la OCDE, ¿no? A Exactamente. la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y La justamente OCDE. hablábamos que es por cultura nada más. Exactamente. Pues ahí está la frase esta del señor Steve Jobs. ¿Sale? Ahí las dejo esas para que reflexionen acerca de lo que es el dinero y el trabajo. Bien, vámonos a lo que es el tema, definición del mercado de dinero. ¿Qué es? Dice, el mercado de dinero es donde participan todo tipo de actores económicos, ¿sí? Empresas, entidades gubernamentales, intermediarios. Estos intermediarios van a venir siendo las instituciones financieras, la mayor cantidad de ellas son los bancos, que ofrecen y demandan operaciones de crédito, ¿sí? Les apuesto que más de alguno tiene o ha realizado estas operaciones, o invierten su dinero a corto plazo. Estamos hablando de corto plazo, ¿sí? Estos instrumentos exigen un bajo nivel de riesgo. Esa es la ventaja que tienen, que no tienen alto riesgo. Te da mucha seguridad de la inversión. Es poco el interés que te dan, pero es segurito. ¿Sale? De cuenta que es para que fluya el dinero, fluye el dinero, fluye el dinero. Y el principal actor aquí, ahorita lo vamos a ver, pues es el Banco de México, que ya hemos hablado algo acerca de él en la sesión anterior. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos a este mercado de dinero en el cual se va a venir manejando todo lo que es el flujo de efectivo del país. Así lo podríamos decir en términos financieros más coloquiales, el flujo de efectivo del país, donde se ofrecen y demandan estas operaciones bancarias o operaciones financieras. ¿Verdad? En México, por ejemplo, existen los CETES. Desde 1978 están estos certificados de la tesorería. ¿Sí? Son los primeros instrumentos que se emitieron. ¿Cuál es el objetivo? Pues considerar necesidades de los ahorradores. Con empresas privadas para estatales, el dinero se guarda en los gobiernos federales o estatales y incluso se va al Banco de México, ¿no? Aquí la diferencia, fíjense, cuando un inversionista compra o vende acciones, si yo compro acciones de tu empresa, Rafa, o de la tuya, Carlos, o de la de Hugo, ustedes me van a devolver una proporción de la compañía, ¿sí? Lo que comentábamos la otra vez, de los de Walmart. Sí, hablamos de Walmart, ¿verdad? De los socios de Walmart, que tienen el 0.000 no sé cuánto de la compañía. ¿Sí? Y en el mercado de dinero no. Aquí nada más te van a dar tu pesito más el interés que pactamos en un principio. ¿Sí? Por ejemplo, los CETES, me fijé hace rato, está el de 28 días a 4.01%. Mal no recuerdo. ¿Sí?
Entonces, si yo compro 10 CETES, me van a decir, ok, tienes tus 10 CETES y cada uno te vamos a otorgar el 4.01%. Independientemente si ese dinero que metiste a 28 días, nosotros le sacamos más rédito o si pierde valor, nosotros te vamos a garantizar esto. A diferencia de una empresa o de las acciones de una empresa, que tienen que ver mucho la fluctuación que tienen. Pueden bajar o pueden subir, ¿sí? Esa es la diferencia o la ventaja que ofrecen estos productos financieros que ofrecen específicamente pues el Banco de México, ¿no? Las acciones de una manera con las empresas y con esas instituciones ustedes pueden manejar. Ahorita vamos a ver otros que hay, pero el que más se maneja son los CETES. Hay a 1 mes, 3 meses, 9 meses, y si hay al año también, Octavio. No recuerdo ahorita. Sí, ¿verdad? Sí hay, a 28, creo que el líder, casi siempre el líder es a 90 días, ¿no? El 7 a 90 días. A 3 meses, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho es el que más. Es la tasa líder, Y está poquitito arriba, si mal no recuerdo, se me hace que está 4.04. Sí. Mal no recuerdo. O sea, no hay mucha variación, pero sí, no mayor plazo. Al final tu tasa de rendimiento real pues es 0 porque la inflación es esa. Exactamente. La inflación es lo que te va a comer todo eso. Pero a diferencia de eso, están, por ejemplo, estos. Ahí están. Estos, los UDIbonos. Esos sí respetan ese porcentaje que te van a dar y te protegen de la inflación. O sea, si la inflación es del 4%, se ajustan a ese 4% y te van a dar de eso tu 4% restante, o sea, te lo van a dar, ¿sí? Esta es la diferencia de los UDIbonos con los CETES. Te voy a pasar el link estuve viendo ahí en la página del Banco de México, y está bien interesante todo esto. Yo no me había metido tan a fondo hasta ahora que tuve que hacer para la clase, pero está bien interesante todos los productos que tienen, la política, te lo explica muy fácil ahí. Les voy a mandar el link al rato que les pase la presentación esta, para que en una chancita que tengan se metan, puedan ver. Es interesante hasta por cultura general, ¿eh? Hasta por cultura general, ahí les van diciendo cómo obtenerlos, cómo ha habido la diferencia en las tasas de interés, etcétera, ¿sí? Entonces, es recomendable que lo puedan hacer, les digo. Si no piensan invertir ahí en ellos, pues al menos que los conozcan, ¿no? Que sepan que existen. Estos bonos también habla de estos de 10 años, que son a largo plazo, ¿sí? Entonces, eso sí, pues ya es una inversión a largo plazo, no tanto a corto plazo como lo viene manejando este tema, ¿sí? Entonces, si tienen algún comentario, muchachos, acerca de esto, si conocían estos productos, me imagino que tú sí los conocías, Octavio. Manuel Morán, yo sí. Ajá, sí, la clase pasada yo lo comenté acerca de los CETES, que incluso te manejan ahorro para niños, para irles fomentando el ahorro, y que es máximo 10 millones de pesos por persona lo que se puede comprar en CETES o cualquier otro instrumento que maneja la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de NAFIN, porque es ahí donde se abre la cuenta y es ahí donde puedes invertir desde 200 pesos, o sea, ni siquiera te piden una cantidad exorbitante. Es con 200 pesos precisamente para tratar de fomentar el ahorro y empezar a hacerle como en Estados Unidos, que la gente empiece a invertir, a poner en inversiones lo que decía de apostarle un poco más a las tasas, a las inversiones donde puedes ganar un poco más o puedes perder, pero estar consciente son más riesgosas, que puedes ganar o perder. Más riesgosa, como muchas veces Amazon, todo ese tipo de, ahorita está Mercado Libre, hay varias, Netflix, hay varias que están ofreciendo, pero sí son más riesgosas, obviamente, a comparación de los CETES que son de gobierno aquí del gobierno federal de México, y pues como dicen, al menos te garantiza que no vas a perder tu dinero, y que vas a obtener un rendimiento, como decía Octavio, que sea del 4%, al menos lo que se maneja en economía, la inflación, la vas a absorber, y tu poder adquisitivo se va a mantener. Pues fíjate, Morán, aprovechando lo que dices y lo que comentabas hace rato, los valores, lo importante es fomentar esa educación financiera. Yo acabo de entrar a un diplomado de finanzas de la Conducef. Es gratis.
igual después cuando vuelva, cada 3 meses o cada 2 meses y medio o 3 meses, no me acuerdo, lo abren para el público en general. A mí me lo recomendaron, me metí, me inscribí y ya empecé. Es todo en línea para cuando tengan chance. Entonces, cuando salga, oigan, ¿sí tenemos contacto entre nosotros? No, ¿verdad? O sea, nomás por la plataforma. No hay un grupo de WhatsApp ni nada, ¿o sí? Hay que abrir uno. Sí, abran uno porque sí, digo, cualquier cosa Morán, que se les ofrezca a Morán es el ustedes, administrador, que abra uno. Ándale, mamá. cualquier cosa Morán es cualquier líder cosa del grupo. que necesitemos, Todos con sí, en Morán. algún momento sí funciona, ¿eh? Te digo porque con los otros grupos que tengo ya que van a salir, están en quinto, ha funcionado muy bien porque a veces ellos necesitan algo, o entre ellos necesitan algo, o conmigo, o yo con ellos. Entonces, les digo, cuando surja eso, les puedo pasar el dato para si quieren entrar ustedes. Es algo muy fácil, ¿eh? Pueden entrar ustedes, pueden meter incluso a sus hijos, adolescentes, que ya tengan en la secundaria, en la prepa, y lo pueden hacer. No crean que es algo así muy, enredó. Va empezando apenas, pero no creo que sea algo del otro mundo. Pero te digo, la cuestión es ir generando esa educación, esa cultura. Entonces, ahí te encargamos, Morán, el grupo para poder. Les dejo mi número de una vez porque si no, luego se me pasa. Yo en esa parte de los UDIs, evidentemente los vi en la escuela, sin embargo, vivido, lo sentimos al revés, porque mi papá sacó una casa de Infonavit y en la inmobiliaria en donde le tramitaron su crédito, lo sacaron en UDIs. Entonces le pusieron por no decir chinga, le pusieron una madriza a su pedo. Una golpiza. O sea, ya pagó su casa 4 veces, los UDIs por ahí de hace 10 años estaban disparándose y así como pueden beneficiar, qué mal nos fue, de verdad. Entonces, la experiencia con los UDIs, en nuestro caso, fue distinta. Es la diferencia, fíjate, es que ahí ustedes, en vez de invertir en los UDIs, adquirieron una deuda con los UDIs. Exacto, no eran inversionistas. Exactamente. Sí, se fue al revés. Entonces, por eso les pararon esa joda, Rafa. Digo, con todo y que le dije a mi papá que no lo hiciera, de todas maneras, como que chango viejo no aprende maroma nueva, entonces, hizo las cosas a su gusto y le salió muy caro, pero pues bueno. ¿Y ya terminó de pagar o no? No, tuvo que sacar un préstamo en otro lado para poder pagar a la inmobiliaria. ¿Abrió otro hoyo y para tapar ese? Sí, no, súper complicado. Le dije, vas a morir y después de todo nosotros vamos a seguir pagando tu casa al final de cuentas. Fíjate, volviendo a lo mismo, es importante por eso la cultura y la educación desde pequeños, para que se vayan haciendo responsables y conozcan un poco de esto. Digo, no es que conozcan todo el plano económico del país, pero poco a poquito, o sea, que vayan aprendiendo qué es esto, qué es aquello, qué es lo otro, y con eso. ¿Sí o no, Octavio? Échale. Digo, lo que pasa, pues somos como del rodado, mi estimado Rafa, entonces tu papá anda igual que los míos. Lo que pasa es que también, para las clases trabajadoras anteriormente no había opciones. El mismo Infonavit, hace 20, 30 años, los créditos te los daba en salarios mínimos, seguramente han de conocer los casos. Sí. Es lo mismo. Lo que pasa con las UDIs y con los salarios mínimos, pues te están disfrazando los intereses, ¿no? Hay intereses indexados, se les llama, la indexación de intereses. Entonces, hay inflación, sube el interés en automático, sube el salario mínimo y pues cuando terminas de pagarlas. Por eso es que esos contratos normalmente traen una cláusula de que a los 30 años, esté como esté el saldo, pues ahí ya muere la cosa y ya te libero tus escrituras. ¿Por qué? Porque son asuntos que ellos lo que quieren es generar ese flujo a 30 años. Saben que la casa difícilmente se va a terminar de pagar con esas condiciones. Mi papá sacó una casa en los 90s y te digo, no había opción más que la UDI. Sin embargo, cuando empezó a hacer ese asunto, por ahí lo asesoramos, suspendimos los pagos, nos fuimos a la demanda de amparo y se tumbó ese contrato y se cambió. Pero sí, la gente pues tiene que invertir en un juicio. Exactamente. Hoy en día está prohibido, ¿no? Ya hubo modificación a la ley que te dice que forzosamente los créditos hipotecarios tienen que ir en pesos. Y aparte, antes las UDIs se utilizaban como medida sancionadora para, por ejemplo, las indemnizaciones laborales y económicas, y también ya se terminaron esa unidad de medida como tal. Pero además las cambiaron por UMAS, ¿no, Octavio? Ahora, más que esa unidad sancionadora,
los salarios mínimos o las UDI se utilizaban como una medida, ¿no? Para establecer ahí muchas cosas. Ya los eliminaron, ahora son las sumas, la unidad de actualización y pues ahí va, ¿no? Va a ser lo mismo. Pues nomás le cambian de nombre, es como los impuestos, nomás le cambian de nombre, pero ahí quedan, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Ok, entonces pues ahí están esos instrumentos, hay que conocerlos, digo, en esa página van a encontrar todo. Y como ya lo veíamos anteriormente en la oferta agregada y la demanda agregada, con el dinero también hay oferta y demanda, ¿sí? Aquí lo podemos encontrar. Por ejemplo, la demanda del dinero se refiere a la proporción de riqueza que las personas quieren mantener en forma de eso, de efectivo, de dinero, ¿sí? Lo que quieren obtener de dinero. Por ejemplo, una persona quiere dinero para comprar una vivienda, hablando, fíjense, precisamente de vivienda, va a un crédito hipotecario o va a revisar dónde puede obtener ese crédito, o una empresa requiere capital para actualizar su maquinaria, también demanda dinero, o simplemente el Estado que necesita recursos para mejorar la infraestructura de un área de todo el país o de su municipio, también demanda dinero. Aquí hay varios factores que afectan la demanda, por ejemplo, la tasa de interés, ¿sí? Quedamos que la tasa de interés estaba en promedio, ¿cuánto, Octavio? La tasa de interés de quién, de los bancos o de qué hablamos? De los bancos, ajá. Sí, la de los bancos. La que te pagan como ahorrador, pues anda por ahí con el CETES. No, la que te cobran. Ah, o sea, no, la que te deben la que te cobran. Pues depende del instrumento bancario, ¿no? Lo más caro en este país es la tarjeta de crédito, puede ser hasta del 90% una tarjeta de crédito. Es 6.7, ¿no? 90% anual. No, la más baja es No, pero la tarjeta. No, Esa es tarjeta la de crédito. tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito te puede cobrar desde el 4% mensual hasta el 8 o 9% mensual. Sí, luego aparte es revolvente, ¿verdad? Ajá, te va quedando residuo, olvídate. Se capitaliza el interés. Si andas con los pagos mínimos va a ser impagable. Los hipotecarios, ahorita precisamente una hermana está tramitando uno y ahorita están a un dígito. Los hipotecarios, bajó la tasa de referencia de Banco de México al 4% y el hipotecario, ahorita es momento de un hipotecario porque los hipotecarios andan hasta en el 7.5 hasta el 10. 7. Sí, más o menos el 7 anda. Por ejemplo, ahí la hipotecaria. Para ya si es un crédito PYME, para los empresarios, un crédito PYME anda entre el 12 y el 15% anual. Más o menos, por ahí. Pero digo, depende del instrumento, depende de la tasa de interés que te aplican. Sí, y si la tasa es baja, pues ¿qué va a pasar con la demanda? Pues va a aumentar. No, ¿sí? pues va a aumentar. Si la tasa es alta, pues vas a decir, no, pues ¿cuál? Mejor no voy y pido. Mejor le pido a mi compa el millonario. ¿Ah? Sí. Otro factor que también afecta es el Producto Interno Bruto. ¿Vale? Empieza a aumentar el Producto Interno Bruto, pues la demanda empieza a aumentar porque se está produciendo más, hay más dinero. Entonces la gente ve eso y empieza a pedir más. Ahorita van a ver los ejemplos de Estados Unidos y de Venezuela, de cuando pasó el 29 y lo que está pasando ahorita en Venezuela, y también se van a dar cuenta de esto, ¿sí? Lo que pasó. Y la innovación financiera que pueda haber. Por ejemplo, ahorita, ¿cuánto traen en la cartera, muchachos, en promedio? De dinero líquido. Ni cartera billetes, monedas. No traen, bueno. Estamos a fin de quincena, no se burlen de nosotros. Pero pues ganan bien ustedes. Como López Obrador, Rafita, traes 200 varos. Los 200 varos para la gas. Ay, esa innovación financiera, conforme va avanzando, vas a necesitar menos demanda de dinero. Sí, puedes tener tu cuenta y todo, pero lo vas a tener aquí. ¿Sí? Por citar un ejemplo. No necesitas traer dinero ni nada. Y los países que no tienen mucha innovación, bueno, aquí en México esto sí se han ido desarrollando. Todos los bancos ya tienen sus aplicaciones, por ejemplo. ¿Todos ustedes tienen aplicaciones en el celular? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Banamex o Bancomer, algunas de esas aplicaciones que son las más comunes para traspasos, pagos de la luz, el cable, el Easy, algún pago así. Y a nivel internacional lo que está funcionando ahorita es el famoso Bitcoin, que es la innovación financiera a nivel mundial, que ha estado funcionando, y atrás de ella vienen otras nuevas criptomonedas que aún todavía no han ganado mucho mercado, pero que ahí van también.
Sí, eso que está generando también, eso que acabas de comentar, Morán, está generando más demanda, que más gente quiera invertir en esas criptomonedas. Específicamente, pues la más conocida es la Bitcoin, ¿verdad? Ahorita, ¿cuánto andará un Bitcoin? ¿Cuánto anda? ¿Se me hace que como en 18,000 pesos o en cuánto anda? No, como en 56,000. 44,000 más o menos. 47 más o menos. Andaba cerca de los 50,000 varos, ¿no? 56 lo vi ayer. Uf, no. Yo me quedé cuando estaba como en 18,000, 20,000. No. De hecho, por eso es lo que se está manejando del aprendizaje financiero para los niños que vienen, para nuestros hijos, los nietos, que aprendan ese tipo de inversiones financieras, porque ellos podrían detectar alguna oportunidad, alguna forma en la cual ganar dinero sin invertir grandes capitales. Por ejemplo, el Bitcoin, si mal no recuerdo, costaba algo como 50 centavos de dólar o 20 centavos. ¿Sí? Y ahorita en cuánto anda. O sea, quien tenga un Bitcoin, pues tiene 50,000 pesos. Pero si costaba 20 centavos y compro un peso, como me puede comprar 5. O sea, ahorita tuviera 250,000 pesos con un peso que compró hace unos años. ¿Y por qué crees que ha subido el valor, Morán? Hablando de esto. Bueno, principalmente porque se ha visto apoyado tanto en Dubái por los países árabes. Todo ese sector, ya hay muchos cajeros, muchas tiendas que te aceptan el Bitcoin como moneda. Entonces, son los de los países que jalan la economía a nivel mundial y la aceptaron y la están empezando a aplicar. Entonces, eso está dándole mucha fortaleza como la moneda, el papel moneda. Muchas veces no es tanto la reserva de oro, sino todos los que te deben a ti que la hacen fuerte. Porque en Estados Unidos es el mismo ejemplo. El dólar americano a lo mejor casi no vale nada y hay un exceso de producción. Pero a nadie le conviene decir que el dólar no vale porque todos tenemos dólares en la bolsa. Entonces eso lo hace fuerte. Y el Bitcoin se está fortaleciendo de la misma manera. La utilización y las empresas de Dubái o los países árabes que la están apoyando, pues no les conviene decir que no valga. Y los demás países que venden petróleo, consumen petróleo o son aliados de ellos, pues obviamente lo están empezando a aceptar. O el euro, también en Europa se vio lo mismo. Si no recuerdan, allá por los 80s que salió el euro, la unificación de moneda en Europa, el euro costaba 5 pesos cuando el dólar costaba como 10 pesos. Y el dólar como en los 90, ¿no, Morán? Principios de los 80 salió el euro y costaba 5 pesos. Y ahorita anda en 20. O sea, si alguien hubiera comprado 1 millón de euros, pues ¿cuánto tendría ahorita? Es 4 veces más. Sí, ahí aplica esto a mayor demanda, como más gente está metiéndose en el Bitcoin, le está dando más valor a esa moneda. ¿Sí? ¿Quién regula la moneda? Ahorita no hay ningún banco ni nada que la soporte, simplemente el valor que le está dando la gente que está invirtiendo en él. ¿Y qué va a pasar cuando decidan retirar todos los países fuertes y dejar ahí a los pequeños inversionistas? Yo digo, a mí me han invitado muchas veces cuando estaba el Bitcoin abajo, pero realmente no hay una policía cibernética o algo que regule ese tema. Corres el riesgo de quedarte sin nada. Es como, ¿te acuerdas de la película de Terminator? De que querían buscar la fuente del virus de la, ¿cómo se llamaba? De Cyber, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me gusta el cine, entonces no sé de qué me está hablando. No, pero es que total, querían encontrar el origen del virus, pero el origen no estaba en toda la red diseminado. Entonces aquí, como dices tú, Rafa, ¿quién le da valor? Pues Morán que compra, yo que compro, tú qué tal les vas a comprar. Y entre todos, claro, sí, claro. Es más conocido porque pues, esos grandes países también ya la están manejando. Pero créeme lo que es más la inversión que hay tan pequeñita de todos los que están invirtiendo en esa criptomoneda, que realmente los países o las economías que están invirtiendo directamente en eso. Tal vez lo hagan como un soporte, ¿no? Como algo anexo a sus inversiones, que por ejemplo ellos son petroleros, pues al 100%. Claro, completamente. Como que dicen, bueno, este dinero hay que meterlo aquí a ver cuánto nos da. Y eso es lo que le da más auge. Pero yo estaba, digo, eso que te estoy diciendo lo estaba leyendo en varios artículos, precisamente de eso, porque yo decía, pues entonces, ¿quién soporta esa moneda? O sea, ningún país, ningún banco, nada. Al momento, así exactamente pensaba como tú, Rafa.
y empecé a leer esas cuestiones de que más que nada la gente es la que le dé el valor. Claro, si se ponen de acuerdo y en algún momento dicen, bueno, ¿sabes qué? Pues no, eso ya no vale nada. Empiezo a sacar mi dinero y empieza a disminuir la demanda, pues ¿qué va a pasar con el valor de esa criptomoneda? Pues va a caer exactamente. Empieza porque ya nadie la va a querer. Exactamente. Entonces, pues ahorita se mantiene ahí, pero dicen que la tendencia es esa porque ya salieron más. El Bitcoin fue el primero, pero ya salieron más criptomonedas. Así es. ¿Vale? Pues está interesante todo este tema. Esa es la demanda. Y la oferta, pues aquí está. Aquí está la oferta. ¿Quién ofrece esos dineros? Es el efectivo que está dispuesto a poner al alcance de los individuos por medio de cuentas bancarias u otros instrumentos financieros. Los que ya comentábamos ahorita. ¿Cuáles son los factores que afectan esa oferta? O sea, que haya mucho que nos puedan prestar o poco. Aquí está primer elemento. El coeficiente de reservas obligatorias o encaje abierto también se le llama. Ese que tiene que ser es el porcentaje mínimo de recursos que debe tener una entidad financiera. Estaba viendo ahí en la página que les digo y lo mínimo que debe de tener es el 10%. El 10%. 10% de ese coeficiente de reservas. ¿Qué fue de las cosas que pasaron también en el 29? Ahorita lo van a ver en el video. En el crash del 29, que esto no existía. Entonces el banco prestaba dinero que nunca iba a tener. Y prestaban y todo, y había hasta préstamos a crédito. Imagínense, págamelo a crédito y tu dinero va trabajando. Y se hizo pues una bola de nieve que después no se pudo detener. Entonces, por ejemplo, si ustedes en el banco tienen 1,000 pesos, el banco está obligado a de esos 1,000 pesos tener siempre como reserva, pues 100 pesos, ¿no? 100 pesos. Como mínimo. ¿Vale? Y de ahí empiezan ellos a prestar. Otra, las tasas de descuento. Por ejemplo, el Banco de México es el último recurso que pueden llegar las empresas a pedir prestado. Y esas pues son las operaciones de mercado abierto. Es inyección de liquidez al sistema financiero mexicano. Aquí, a lo que estaba leyendo, cada día los del Banco de México, ahí desmiénteme Octavio o confírmame, ven cómo está el flujo de dinero en el país. Entonces dices, ¿sabes qué? Pues hay que meterle esto, hay que sacar esto, hay que comprar dólares, hay que venderlos, etcétera, para ir manejando el flujo que hay de liquidez dentro del sistema financiero. Sí va por ahí, ¿verdad, Octavio? Sí, totalmente la política monetaria. Entonces, no, ahí es controlar el circulante. Si avientas mucho circulante, pues causas inflación. Si recortas mucho circulante, pues puedes afectar hasta el empleo, ¿no? Así es. Entonces, el Banco de México, con estos dos elementos el 2 y el 3, ayuda para que haya dinero, para que se ofrezca dinero a quien lo requiera. Pero va a depender, pues, de todo el flujo que haya y las cantidades que se presenten. Pregunta, ¿vale? duda, a ver si me ayudan a entender esta parte. Obviamente, platicábamos en clases pasadas que para cuando había mucho circulante, se emitían, una de las estrategias pues, es emitir dinero de mucha denominación para que a su vez no haya tanto en la calle, que son los billetes de 1,000, por ahí decían que ya iba a haber de 2,000. Querían, ojalá y no. Exacto. Ahora con todas las aplicaciones móviles, pues evidentemente el papel moneda, pues en algún momento yo creo que se va a terminar. No lo sé. Sí. Por eso viene mi duda. ¿Cómo se tendría que controlar o cómo se controlaría más bien el exceso de circulante cuando todo ya va a ser de manera digital? Transferencias bancarias y demás. Ahí me quedó la duda. Bueno, por ejemplo, uno de los puntos, empezaría por aquí, Rafa, que pusimos aquí del 10%, Ajá. a ver si el banco tiene el 10% nada más como límite, no debe de tener menos ahí, Ajá. Pues también tus cuentas deben de tener, por ejemplo, no te voy a decir un límite, pero nos van a tener más controlados. Claro, ¿Me explico? Sí. O sea, no es de que, pues vas a tener 10,000 millones y órale, ahí están. Si los tienes en tu cuenta, qué bueno, ¿verdad? Ajá. Pero esta misma política, pues me imagino que va a seguir, independientemente si es dinero líquido en efectivo o si es dinero electrónico.
El dinero electrónico pues, es el que va a rifar. De hecho, como tú dices, es la tendencia para allá. Al rato, pues a mí me he tocado lugares, hasta en tienditas, en changarritos que llego y, no, pues las tarjetas de crédito traen Su clip. Su clip, y hay pago, y tienditas que dices, chingado, aquí me reciben la tarjeta. Entonces, todo va por ahí también. Okay. Y también pues, va a bajar el flujo de producción de billetes, pero van a aumentar, me imagino, las políticas y las restricciones que debe de haber para el dinero en electrónico, definitivamente. Si no, imagínate, pues sí se va a hacer un caos. Me imagino que ya están pensando en eso, ¿o no, Octavio? Sí, de hecho las últimas modificaciones, no sé si han oído la ley antilavado, les invitaría a que la leyeran, está, inclusive como que te asustas ya cuando la lees porque habla es un título muy largo, ley de operaciones susceptibles, no sé qué, pero bueno, la conocemos con la ley antilavado. Así es. Pero pues realmente es una ley que no está hecha para los ricos, realmente está hecha para controlar a las clases medias y más bajas. Todo va para allá, Rafa, todo apunta a que todo se quiere bancarizar, todo lo quieren hacer electrónico. Dinos a grandes rasgos de qué habla esa ley, Octavio. Esa ley, pues por ejemplo, te habla de las operaciones en efectivo, cómo van a estar susceptibles de ser rastreadas, de ser monitoreadas, de que vas a ser requerido. Anteriormente uno tributaba los impuestos en base a sus ingresos. Yo ganaba tanto y en base a lo que gano, pues eso es lo que me pago de impuestos. Ahora ya no. Ahora ya van a hacer una dualidad, van a hacer un comparativo, una especie de conciliación entre lo que gastas y lo que ingresas. Y si ven una discrepancia con el gasto, te van a requerir. ¿Cómo que gana 10 pesos y usted gasta 20? Pues ¿de dónde salen los otros 10? Entonces debes impuestos por el gasto. Entonces, de repente, esas costumbres que tenemos los mexicanos de andar prestando nuestros créditos a la familia. Hace poco me decía un amigo, oye, préstame tu tarjeta porque quiero comprar una moto. Pues no, estás güey, o sea, no te voy a prestar mi crédito. ¿Por qué? Porque me van a fiscalizar en base al gasto y antes era solamente sobre el ingreso. Las operaciones con efectivo también están limitadas. Si detecta una operación en efectivo más arriba, te va a requerir Hacienda o te va a mandar una carta de invitación famosa. Yo tengo unas hermanas que... Venga, chepa acá. Si antes tú ibas a la agencia y sacabas ahí los billetes y comprabas en efectivo un camionetón, ya no podrás hacer la operación, no podrás hacer. La agencia, si te recibe, te va a recibir hasta cierta cantidad, tendrás que llenar los formatos porque ellos tendrán la obligación de notificarle a la autoridad la operación en efectivo. Lo mismo los notarios. Antes podrías comprar una casa, llegabas con 3, 4 millones, ahorita no, la operación está topada en efectivo. 600,000 pesos. 697,000 pesos, nada más en efectivo, y todo lo demás tiene que ser transferencia, ¿no? Todo lo demás transferencia o cheque, nada más. ¿Por qué? Porque la tendencia es al controlarnos y a fiscalizarnos. Quieren quitar el efectivo porque el efectivo pues es difícil de rastrear. Eso pasó, por ejemplo, yo recuerdo por ahí del 2014, 2013, cuando viene todo este tema de la ley antilavado. Yo recuerdo perfectamente porque trabajaba en una agencia y una de esas agencias se encontraba ahí en Zamora, Michoacán, Automotores Flosol. Y yo recuerdo cómo recibían los cuates que se dedicaban al campo, a la agricultura, sacaban los préstamos y llegaban con casi el $1,000,000 en efectivo a comprar la RAM 4000 y la chingada. Entonces, de verdad, llegaban los señores así con guarachón, todo. O sea, nadie decía, ¿quién va a traer esa cantidad de dinero? Y llegaban a comprarte un vehículo 4,500 la RAM y para trabajo, y a raíz de eso perjudicó completamente al sector agropecuario, se podría decir. Entonces, luego vienen las famosas adendas y un montón de cosas que te exigieron en la factura electrónica de la venta pues del vehículo. Un show ese. Luis, adelante. Hola, buenas tardes. Gracias. En relación a lo que están comentando de esta ley, lo que hablaba de la fiscalización, Octavio, me surge la duda ahí, ¿cómo lo regularían? Pues por los temas crediticios, por ejemplo, ¿no? Si alguien adquiere un préstamo de un banco y aplica una compra sobre, no sé, otra cosa,
¿de qué manera regulan? Pues, o sea, ¿de qué manera se determina que ese dinero, ese flujo de efectivo, pues no vino de otro crédito al final, ¿no? ¿O qué importancia tendría esa parte? Pues sí entiendo como que es un tema de transparencia de lo que entra y sale, pues, pero ¿de qué manera, cómo funcionaría esa parte? No sé si me explico con mi pregunta. Sí. De hecho, todos teníamos la duda al principio, pero la autoridad te determina una incongruencia entre tus ingresos y tus gastos. Sí, Hace poco una compañera le llegó la carta de invitación del SAT, le cobraban 180,000 pesos de impuestos, porque pues allá tiene un novio que le manda dólares de Estados Unidos a su cuenta. La autoridad le dijo, a ver, aquí usted tiene un ingreso y no lo está reportando, tiene todo este dinero que le llegó en este año, entonces debe impuestos. Pues ya vas y metes una carta, te llega la carta de invitación, tienes que hacer todo un trámite en Hacienda para aclarar pues que no son de una actividad propia de producción, de economía o de la compra-venta de algo, pues es de alguien que te está mandando el dinero y ese dinero ya tributó en ese país, por lo tanto no hay una doble tributación y con eso la solventamos. En otro caso, mis hermanas tienen un negocio ahí en el centro joyero, y lo que decía Rafa, han perdido ventas porque llegan doñas ahí que vienen de otros estados, Sinaloa y eso, a querer comprar alhajas, joyería, y sí se las venden en efectivo, nada más que tienen que llenar esos formatos y ya cuando ven los datos que les piden y a quién se le va a informar, pues ya no quieren comprar, pues no, se pierde la venta porque no quieren dar sus Sabrá datos. Dios de dónde vendrá, ¿verdad? Eso. Sí, ¿y por qué? Porque te va a llegar el fisco por el lado de tu nivel de gastos, no le va a importar el ingreso. A ver, usted está gastando tanto, si gasta es porque de algún lado le está llegando el dinero, así de fácil. Sí, y más específicamente yo trabajé en una caja popular en Oaxaca 5 años y más acercado a lo que comenta Luis, ahí también tú digas, saco un crédito y voy y me lo gasto. ¿Cómo van a saber que saqué un crédito? Tanto los bancos como las cajas populares están obligados a hacer su reporte del crédito que tú sacaste por la Sí, cantidad claro. que tú solicitaste y por la cantidad que se te otorgó. Entonces no hay problema con que lo gastes. De hecho, aunque te detecten, ellos ya saben que es un préstamo, digamos, de 1,000,000 de pesos y que cuando te gastaste 1,000,000, la computadora solo lo va a detectar y no te van a llamar porque ellos ya saben que pediste un crédito, aunque tú ganes 50,000 pesos al mes. No hay problema Además, en eso cuando está cuando haces regularizado. tu declaración anual, pues ahí manifiestas todo ese tipo de situaciones. En el caso de los que trabajamos en gobierno, nosotros presentamos una declaración que le llaman la 3 de 3, no sé si la han escuchado ahora con los políticos. Nosotros presentamos la declaración fiscal, la declaración patrimonial, que tiene que ver con todo lo que pues soy dueño de lo que poseo, de mi casa, mi carro, cuentas en o sea, todos los bienes materiales que yo tenga las tengo que declarar. Y la última hora es la declaración de conflicto de intereses. Si mi papá es accionista de una empresa, o si mi hermana le vende cosas al gobierno, o si mi esposa trabaja también en el gobierno, o si mis hijos tienen operaciones de compraventa con el gobierno, todas esas operaciones se tienen que reportar para determinar si hay o no hay un conflicto de intereses ahí. Órale. Como lo que pasó con la prima de AMLO. Pues la prima de AMLO, el hermano de AMLO, aquí tenemos el caso de Lomelí, de las farmacéuticas, ¿no? El güey era funcionario y pues le vende medicinas al gobierno, entonces hay un claro conflicto de intereses, pues que debería estar en el bote, pero bueno, pues son políticos, ¿no? Ellos nunca los van a tocar, pero hay muchos casos así. Oye, Octavio, y por ejemplo, si sabes que yo tengo un préstamo y lo estoy pagando y de repente pues ya no tengo dinero y alguien me ayuda a pagarlo. Y si yo te ayudo, Octavio, yo te ayudo, Ricardo, no hay pedo, yo te ayudo. Sí, o sea, no pasa nada. Aquí el asunto es declararlo. Mientras tú lo declares, oye, pues pues me llegó esta lana por este lado y como esta señora, pues tengo mi novio, me manda mis dólares y yo gasto, cabrones. Sí. Entonces aclaró el asunto y no pasa nada. El problema es que pues hay gente que de plano no tiene la manera de aclarar de dónde vino ese dinero. Y siempre es dinero en efectivo, ¿no? El dinero electrónico, bancarizado, cheques, tarjetas, ese no es cuestionable, porque ese es rastreable. No, a veces lo tienen ahí, como dice Luis, lo tienen bien controlado. Aquí es el dinero en efectivo sobre el que te van a cuestionar. Oye, Octavio, es como cuando vendes un carro, ¿no? Que te cae dinero, entonces
al momento de declararlo hay que hacer mención de que se contaba con ese vehículo y se vendió, por eso me aumentó en mi cuenta, pues. Así es, las mismas empresas, las empresas, no sé, se dedican no sé, a fabricar, por decir, fabrica dulces, ¿no? Y de repente le llega una lana, pues a lo mejor fue porque vendió un tráiler de la empresa, son operaciones accidentales, digo, aquí hay compañeros contadores que lo saben, y llegan ingresos que no son de la actividad preponderante, pueden ser otras vías, pero lo declaras y ya no habrá problema. Sí, lo importante es eso, que como dice Octavio, de que esté ahí. Malo de que ya pues sabe de dónde salió, no, pues si usted no sabe, menos yo, ¿verdad? Así es. Ok. Esto nos lleva a un modelo parecido que ya habíamos visto, se llama ISLM, por sus siglas en inglés. ¿Sí? Si se fijan, trae el mismo esquema que vimos, de oferta y demanda, donde, por ejemplo, el modelo IS, que es este de aquí, el que va bajando, el de la línea naranja, este de aquí, dice que significa Investment and Saving Equilibrium. Ahí sí me falla el Speak English, ahí discúlpenme. Dice equilibrio entre inversión y ahorro. ¿Sí? Tiene que haber un equilibrio aquí, en esta línea de aquí. Y el LM, que es este de acá, el azul, corresponde al Liquidity Preference and Money Supply Equilibrium. Equilibrio entre liquidez y el suministro de dinero. Pocas palabras es la oferta y la demanda, nada más pues, con otro nombre, ¿no? Aquí están, miren. Aquí está la curva IS, dice, muestra las situaciones del equilibrio entre inversión y ahorro para los diferentes valores de renta y tipo de interés. Aquí está la renta, la producción, es el valor de X, y perdón, no es de Y, aquí están al revés, y acá está el interés, ¿vale? Tiene una pendiente negativa, o sea, entre más aumenta la producción, el interés va a bajar, que decíamos ahorita. Si hay más, pues tengo que, el interés debe de disminuir para yo poder ofrecer más. Y la otra va a tener una tendencia positiva, porque acá está de este lado, esta la puse de este lado. Estaba acá. Dice que considera que cuando mayor es el nivel de producción y renta, mayor es la demanda de dinero. Si se necesita más dinero. Si yo voy aumentando mi producción, necesito más dinero. Entonces, esta es una tendencia positiva. Aquí va, necesito más inversión porque estoy vendiendo más, perfecto. Entre más aumente mi producción, va a ir aumentando también el interés que me van a cobrar normalmente, ¿no? Tiene que ser de tipo interés. De aquí que esta línea tengo una pendiente positiva. ¿Ok? Esto lo podemos ver también en el otro modelo que hace referencia a estas situaciones. Vamos a pasar, fíjense, vamos a revisar estos casos. Ahí si tienen audífonos, les pido que se los pongan para que escuchen bien. Vamos a ver primero qué pasó en el crack de Estados Unidos, 1929. Todos lo conocen, ¿no? Me imagino. Ahí va la pantalla, ¿eh? Ya que la puedan ver, me dicen, muchachos. ¿Sí? Díganme del audio, si se oye. ¿No se escucha? No, el audio todavía no. 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 Valores en la historia de la bolsa en Estados Unidos. ¿Ya? Ok. Listo. Voy a abrir la pantalla, ¿eh? Fíjense, de todo lo que vimos en la materia, viene un poquito aquí de esto. Y en el otro que vamos a ver de Venezuela también. Dura un poquito, 8 minutos. Mucha gente se arruinó y lo perdió todo. A este crack le siguió una fuerte crisis económica, conocida como la Gran Depresión. En este vídeo os vamos a contar la historia que creíamos que nunca se iba a volver a repetir. Miércoles 23 de octubre de 1929.
Los precios se desploman en el mercado de valores de Nueva York, la bolsa neoyorquina situada en el número 11 de Wall Street. Los inversores están sorprendidos y preocupados. Durante años, los precios de las acciones no habían parado de subir. A ese miércoles le sucedió el jueves negro. De repente, la bolsa de Nueva York se llenó de gente que en vez de comprar quería vender. Dicen que hubo gritos, llantos y empujones en el parqué. En las calles aledañas se congregó una gran multitud. Para entender el crack, debemos retroceder una época. En 1919, los Estados Unidos habían emergido como primera potencia tras la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos estaba viviendo una etapa de su historia muy gratificante y placentera, que creían duraría para siempre. Eran los felices años 20. Las fábricas americanas producían productos para la vieja Europa. Para costear la guerra, el Estado había emitido unos bonos, llamados bonos libertad. Si pagabas por dichos bonos, el Estado te devolvería el precio de los bonos con intereses. Por primera vez, los ciudadanos vieron que podían obtener rentabilidades interesantes por sus ahorros. Así, Charles Mitchell, presidente del National City Bank, viendo que se acababa de crear un público con tendencia a invertir, decidió sacar al mercado bonos corporativos o acciones, y le dijo a la gente que eran inversiones fiables y con poco riesgo. Pronto, los bancos empiezan a sacar nuevos productos financieros, abriendo también el grifo para que la gente acceda al capital. Por primera vez se instala el compre ahora y pague después. El acceso al crédito era facilísimo y todo el mundo, desde el director de un banco hasta un limpiador de zapatos, podía endeudarse y vivir por encima de sus posibilidades. En esta expansión de crédito tuvo mucha culpa la recién creada Reserva Federal en 1922, bajando los tipos de interés a niveles históricamente bajos, hinchando una burbuja inflacionista e iniciando una borrachera bursátil. La bolsa, en aquel entonces, era un mercado en el que solo invertían expertos, muy restringido al público y se acomodaba como un mercado competitivo, rigiéndose a las leyes de oferta y demanda. En este punto, el mercado especulativo se abrió a todo el mundo. Todo el mundo quería su tajada. Mitchell abrió agencias de corretaje por todo el país. Eran lugares donde se podía invertir en bolsa. Se actualizaban los valores a cada segundo y era necesario acudir para poder comprar o vender. Allí se te proporcionaba un papel para dar validez a tu compra o venta, y este debía ser conservado. Y llegó al alcance de todo tipo de personas en Estados Unidos. La gente estaba encantada. Se creó un mercado alcista que parecía que no bajaría nunca. En los años 20 se llegaban a obtener grandes beneficios con un capital pequeño. La situación se embelleció aún más por la venta de acciones a crédito. Si querías comprar acciones, pedías dinero prestado a un tipo de interés muy bajo. Total, en un mercado alcista, al vender vas a recuperar tu dinero y al final salías ganando. El mundo se endeudaba y las agencias permitían un apalancamiento 1:10, es decir, invertir una suma 10 veces superior a tu capital real. Se calcula que 2/3 partes de las acciones de Wall Street se compraban con dinero prestado. La bolsa sube o baja rigiéndose por la ley de la oferta y la demanda, es decir, de lo que la gente está dispuesta a pagar. Aquí la demanda crecía sin precedentes. En vista del gran beneficio que todo el mundo estaba obteniendo, la gente no le importaba cuánto pagar por las acciones, siempre y cuando subieran. Este exceso de demanda provocó que los valores creciesen y creciesen sin control. Fuese de la empresa que fuesen, no importaba por qué estaban subiendo, siempre subían. Por lo tanto, el precio de las acciones se empezó a inflar, alejándose de sus valores reales. Así es como se crean las burbujas. Paul Warburg, un banquero estadounidense, lanzó un aviso de la burbuja que se había creado y avisó de una enorme depresión, pero nadie le quiso escuchar, lo hicieron callar. Nadie escuchaba a las personas que querían pisar la realidad y la gente seguía envuelta en su sueño americano. Se continuó invirtiendo mucho y aumentando la burbuja. Hubo un momento en el que algunos inversores profesionales se dieron cuenta de que el mercado se estaba sobrecalentando. Los más profesionales y astutos se salieron, como Kennedy, el padre del que luego sería presidente de los Estados Unidos. Llegó a decir: si un limpiabotas sabe tanto como yo sobre el mercado de valores, tal vez es la hora de que yo lo deje. Así llegamos al punto máximo y de inflexión de la burbuja. La tendencia de los valores se iba invirtiendo levemente. El mercado se había vuelto más volátil y el malestar aumentaba. Toda la burbuja se provocó por un exceso de confianza de los ciudadanos, y cuando esta confianza cae, ya no hay nada que hacer. Miércoles 23 de octubre de 1929. La bolsa sufrió un gran golpe al bajar en una sola sesión casi un 7%. Aquel día solo fue un augurio de lo que pasaría al día siguiente. El fatídico y recordado Jueves Negro de Wall Street.
Jueves 24 de octubre de 1929. Se desató una furia vendedora, de manera que en pocos minutos se cursaron órdenes de venta por 1 millón de títulos. Las cotizaciones de esas acciones iban cayendo. Se llegaban a ofrecer paquetes de acciones a 1/3 de su valor, sin encontrar comprador. Los agentes de bolsa pedían desesperados garantías para aquellos títulos que con anterioridad se habían comprado a crédito, pero obviamente nadie podía cubrirlos. Empezaron a circular rumores de suicidios, gente tirándose desde rascacielos, y la gente de la calle, curiosa, empezó a entrar en las instalaciones. El pánico fue gigante. La policía de Nueva York tuvo que tomar posiciones para evitar posibles disturbios. Ya se había roto la burbuja. La reacción popular fue: esto no puede estar pasando. Para el mediodía, los principales jefes de los bancos se reunieron para intentar solucionar la situación. La reunión incluyó a Thomas Lamont, actuando como representante de JP Morgan Chase, Albert Wiggin, representante de Chase National Bank. Escogen a Richard Whitney, vicepresidente de la Bolsa de Nueva York, para actuar en su nombre. Para paliar la debacle inyectan dinero en una serie de valores que se suponían fiables, los que se conocen como blue chips. El multimillonario John Rockefeller hace lo mismo con esperanza de que cambie la tendencia. Lo consiguieron. La bolsa empezó a subir. Una intervención en los valores por parte de gente poderosa había logrado revertir la sangría de precios. Invirtieron grandes sumas de dinero para remontar los valores y volver a generar confianza en los inversores. El mercado remontó, incluso los periódicos anunciaban: la crisis de la bolsa ha pasado, pero esta inyección de confianza no fue suficiente. Tras una recuperación el viernes y otra pequeña el lunes, llegamos al martes 29 de octubre de 1929, conocido como el Martes Negro. El índice de la bolsa descendió más que ninguna otra jornada de la bolsa en la historia de Nueva York. Las bajadas continuaron hasta el mes de enero, cuando se tocó fondo. El gobierno, presidido por el republicano Herbert Hoover, no sabe cómo parar el golpe. Consecuencias. Mucha gente se arruinó. Los bancos también se arruinan al no poder recuperar el dinero prestado. Cerraron porque dejaron de ser solventes. Millones de personas pierden los ahorros guardados en esos mismos bancos. 3.000 de ellos cerraron en los 2 años siguientes. Después de aquello, la gente guardaba el dinero bajo el colchón. Muchas fábricas echaron el cierre. Aumentó el paro significativamente. Empiezan a aparecer barrios de chabolas por todo el país. Y como sucede en todas las caídas, finalmente terminó llegando a Sudamérica, Europa y hasta Australia. Inglaterra se cerró tras sus fronteras y abandonó el patrón oro. El paro se disparó en Francia e Inglaterra. El malestar y la crispación social, producto de la crisis económica, se disparó en Alemania. Un joven soldado austriaco empezó a abrirse paso como el símbolo de la salvación económica y el poderío alemán. Se llamaba Adolf Hitler. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo vieron eso? Bien, ahí está lo que comentábamos, ¿no? O sea, al final se convierten todos en papeles sin valor, puros títulos sin valor. Y lo que pasó hace poquito también acá ahí con asuntos inmobiliarios en el propio Estados Unidos. Sí, exacto. Así es. Y eso sucede por la oferta del dinero. No puede solicitarse o pedir más dinero que el que se tiene en el mercado. Si aquí en 1 a la México 10, hay imagínate. Sí, si aquí en México, por poner una cantidad, hay 100 pesos para las familias, para el gobierno y para las empresas, entre todos no podemos gastar más de 100 pesos porque rompemos el punto de equilibrio. ¿Qué es lo que pasa si bajan las tasas de interés y las familias, el gobierno y las empresas empiezan a solicitar más dinero y en vez de querer 100 pesos ya quieren 150? ¿Qué es lo que le pasó a Estados Unidos? Dice el gobierno, pues sale, ahí te van, hacemos más dinero, ahora en lugar de tener 100 pesos en el mercado, le echamos otros 50 más, pero no están respaldados para nada. Entonces la gente dice, oye, te están dando créditos fáciles y te van a dar unas tasas de interés bajas. Pues empiezan a pedir crédito a las familias, como dice, hasta el zapatero se estaba empezando a endeudar porque te daban el dinero. Las empresas, pues órale, pero al momento de querer
toda esa oferta, venderla y tratar de recuperar ese crédito, pues ya no se podía, porque toda la gente en vez de comprar estaba tratando de invertir en las acciones, pero no estaban comprando realmente, y había créditos para el crédito, todavía para colmo. Entonces dice uno, pues, ¿cómo va a ser crédito sobre un crédito, no? Pero sin embargo lo hicieron y pues no estaban gastando, no estaban tanto así, porque todo era crédito, realmente no había un regreso económico a las empresas y seguían prestando. Entonces se descapitalizan, obviamente, y es lo que le dio a la debacle, lo que le ha dado tanto aquí a los bancos, ¿cómo se llamó el de los bancos aquí en México? El Fobaproa. Y que estuvo, y antes de nosotros el Fobaproa le pasó a Argentina, unos meses antes le pasó a Argentina, que la gente perdió sus ahorros por lo mismo, porque el banco, como estábamos viendo ahorita, ¿sabes qué? El banco va a decir, no, tengo 1 millón de pesos, sí, vengo por mi 1 millón, los primeros se alcanzaron, pero ya después dice el gobierno, dice la política financiera, momento, recuerden que únicamente se les va a devolver el 10% de lo que tú tienes, el otro 90% va a ser a plazos largos, y que fue lo que le pasó también en Argentina, que mucha gente perdió su dinero y ya no lo volvieron a ver porque cerró el banco. Los primeros son los que aprovecharon, pero ya los demás perdieron todo. Voy a compartir un video también donde habla eso del Fobaproa, para que les quede más claro acerca de eso. Todo eso viene desde los 80, se empieza a generar y pues tuvo su burbuja en el Fobaproa en el 95, si mal no recuerdo fue, por ahí. Que vamos a seguir pagando nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y no sé cuántas más generaciones. El error, ¿verdad?, de diciembre. Así es. ¿Vale? Bien, vamos a ver este video de Venezuela. Este también se parece mucho, bueno, me acordé mucho de lo que pasó en México en algún momento por la cuestión del petróleo. Un conflicto que está de total y absoluta actualidad. Un conflicto que se ¿Sí lo ven y sí lo escuchan, muchachos? Sí. Ahí va. Desarrolla día a día y que lejos de ir a mejor, cada día pinta más feo. Hoy en Memorias de Pez toca hablar de Venezuela y de cómo este país ha podido llegar a estar como está al borde de una guerra civil. Venezuela es un país rico, muy rico en recursos naturales. Bajo el dominio español, Venezuela sirvió como mina de metales preciosos. Sus minas de oro nutrieron las arcas españolas desde el siglo XVI, mientras que otros recursos como el cacao, el tabaco, el azúcar o el cuero serían muy codiciados más tarde y exportados a Europa. También de Venezuela posteriormente se extraerán diamantes, plata, perlas y un sinfín de minerales más. Recordad esto porque la riqueza en recursos naturales de Venezuela es la clave del conflicto. El caso es que Venezuela ansiaba independizarse del Imperio Español. La Ilustración y las ideas que surgieron de la Revolución Francesa calaron en los criollos. Cuando Napoleón invade España, los independentistas ven una oportunidad perfecta que no pueden dejar escapar. Es aquí donde surgirá el gran referente para millones de venezolanos, Simón Bolívar. Simón Bolívar fue quien lideró la lucha independentista. La hasta entonces provincia de Venezuela fue primero integrada en lo que se llamó la Gran Colombia, y más tarde se independizó de esta, siendo ya completamente independiente. Bolívar dejaría una frase antes de morir que merece ser recordada: América es ingobernable. Hablar de la historia política de Venezuela es hablar de dictaduras, ya que durante todo el siglo XIX solo las guerras civiles las interrumpieron. Lo mismo ocurriría en el principio del siglo XX. En 1908 llegaría al poder el dictador Juan Vicente Gómez, que se encontraba una gran crisis económica provocada por la deuda de Venezuela con las grandes potencias mundiales. Desde la independencia de Venezuela, el gran problema del país siempre había sido la extrema pobreza de una gran parte de su población. Sin embargo, en 1910 se descubrió en Venezuela un recurso mucho más valioso que el oro: el petróleo. En menos de 10 años, Venezuela se convirtió en el mayor exportador del mundo y su deuda exterior simplemente desapareció. ¿Sirvió esta nueva riqueza para mejorar el nivel de vida de los venezolanos? Pues no. El analfabetismo seguía siendo muy alto y la pobreza extrema.
Debido a la riqueza que generaba el petróleo, se descuidaron otros sectores claves como la agricultura o otro tipo de industrias, y además, como no se producía otra cosa que no fuese petróleo, todo lo que hacía falta a Venezuela para subsistir se importaba desde el extranjero. De esta manera, Venezuela pasa a tener una economía basada exclusivamente en el petróleo. Tras la muerte de Juan Vicente Gómez en 1935 vendrían más dictaduras, hasta que el coronel Marcos Pérez Jiménez es derrocado en 1958. A partir de esta fecha, todos los dirigentes del país se elegirán mediante elecciones. Al calor del petróleo, las infraestructuras del país comenzaron a mejorar. Sin embargo, la pobreza y las desigualdades entre unas élites muy ricas que se habían hecho de oro con el petróleo y la mayoría social muy pobre seguían ahí. Venezuela continuó durante los años 60 desarrollándose, y más aún cuando el precio mundial del petróleo subió como la espuma a principios de los 70. La bonanza permitió al presidente Carlos Andrés Pérez nacionalizar las industrias del hierro, y como no podía ser de otra manera, también la del petróleo. Sin embargo, el sueño venezolano llegaría a su fin. A finales de los 70 el precio del petróleo comienza a bajar y Venezuela se ve obligada a pedir prestado a otros países para financiarse. Sin embargo, el precio del petróleo continuó bajando y Venezuela comenzó a pasarlo verdaderamente mal para poder pagar sus deudas. Esta situación obligó al gobierno de Pérez Jiménez a introducir medidas de austeridad. Es decir, el precio de la fiebre del petróleo cayó directamente sobre las clases populares, las cuales no habían mejorado mucho su situación durante los años de bonanza. Además, las protestas eran frecuentes y a menudo violentas. Especialmente violenta fue la del Caracazo, con más de 300 muertos. En 1992 se lleva a cabo un intento de golpe de estado por parte del comandante Hugo Chávez que fracasa y este es encarcelado. El mismo año, otros oficiales intentan un segundo golpe que también resulta ser un fracaso. En los 90, Venezuela es un país sumido en una gran miseria: corrupción, pobreza, subidas de precios, devaluación de la moneda, auge del narcotráfico, etc. En este contexto, Hugo Chávez, golpista en 1992, se presenta en 1998 a las elecciones presidenciales con un programa socialista, presentándose a sí mismo como el nuevo Simón Bolívar y prometiendo una revolución social que repartiese la escasa riqueza de Venezuela. Chávez ganó las elecciones y comenzó con su programa. Durante los primeros años de su gobierno, la sociedad venezolana se dividió entre chavistas, que apoyaban el proyecto bolivariano, y opositores, que demandaban una mayor libertad económica. Sin embargo, Chávez supo ganarse a gran parte de las clases populares con programas estatales de ayuda a los más necesitados y volvió a ganar las elecciones. La oposición intentó derrocar a Chávez en 2002 por la fuerza, y lo volvió a intentar una vez más con una huelga general que paralizó el país durante 63 días. Todo ello sin ningún tipo de éxito. En la primera década del siglo XXI, el precio del petróleo volvió a subir como la espuma, lo que le dio un gran poder al gobierno chavista, que continuó con su programa de ayudas sociales. En 2007, Chávez es reelegido por tercera vez. Esta tercera legislatura se centró en sus relaciones internacionales, promoviendo un bloque anti-Estados Unidos con países como Bolivia o Cuba. Estados Unidos, presidido por entonces por Bush, declaró a Venezuela como parte del eje del mal. La nueva década comenzaba con un gran problema que hizo tambalearse al gobierno chavista. Una sequía produjo una crisis energética y de agua sin precedentes. Una crisis que duraría cerca de 2 años y que se cobró el puesto de varios dirigentes chavistas. Hugo Chávez, enfermo de cáncer, gana sus cuartas elecciones presidenciales. Poco después, el presidente venezolano muere y se celebran unas elecciones que son ganadas por el candidato chavista Nicolás Maduro. Durante los últimos mandatos de Chávez, la oposición parlamentaria y callejera habían sido constantes, pero esta se ve muy reforzada cuando Maduro llega al poder. Maduro, que no goza del carisma ni la popularidad de Chávez, ve como el precio mundial del petróleo comienza a bajar de nuevo. Esto agrava los problemas de escasez de productos básicos existentes en Venezuela, lo que a su vez agrava la inflación y el desempleo. Y todo ello provoca nuevas dificultades para pagar la deuda exterior del país. Esta nueva crisis ha sumido a Venezuela en un clima de violencia entre gobierno y opositores. Maduro ha respondido a la beligerancia de la oposición con medidas que blindan al gobierno y lo hacen prácticamente intocable. Los opositores acusan a Maduro de dictador, mientras que este acusa a los opositores de traidores y golpistas. Y además también acusa a Estados Unidos de estar detrás de todos los males económicos de Venezuela.
Al final son los encarcelamientos, las acusaciones cruzadas, las muertes, los disturbios y la pobreza quienes de verdad gobiernan Venezuela. ¿Está el mundo al tiempo de salvarla o está Venezuela condenada? Por supuesto, podéis comentar sobre este tema, sobre el conflicto. Ya hice unos comentarios y todo eso. ¿Cómo ven la situación de Venezuela? ¿Qué se les parece? Yo no es que vayamos para allá, pero tiene pues mucho similitud. Digo, parece chiste, pero les diré, vamos que volamos. Sí, bueno, y ahí está la historia, Venezuela, pura historia. Hey. La situación de Venezuela está difícil, precisamente porque se comentaba yo anteriormente. Y ahora ya no es el único, como dice él, fue el primero con yacimientos más grandes y la mayor exportación de petróleo en el mundo. Pero ahorita ya están los países árabes, pero en punta, en boga. Y ellos se están preparando también para cuando venga el declive de los energéticos, del petróleo sobre todo, y están emigrando al turismo. Ya están dejando de lado el petróleo. Y sin embargo, Venezuela no se previno de ese punto. Siguió insistiendo en el petróleo. Y aunado al bloqueo económico que Estados Unidos le puso a todos sus aliados para que no le vendieran los productos de primera necesidad, pues Venezuela se les está viendo negras por todos lados. Por un lado, nadie le compra petróleo. Aunque tiene para vender y salir de la crisis, pues no puede. Gas y petróleo, que ahorita le acaba de ofrecer el gas a México para producir energía eléctrica, y que por eso fue que también Texas dijo, bueno, espérate, te voy a pasar gas para que empieces a producir. Pero sí, Venezuela se está viendo afectado principalmente por esas dos situaciones. Una, de que no le venden productos, y la otra, ya hay una gran oferta de petróleo en el mercado, y se vio hace unos años, cuando Dubái y todos esos países del Medio Oriente dijeron, ¿crees que a Estados Unidos y entre ellos nos llevaron a nosotros entre las patas, como decimos? ¿Crees que no podemos manejar el precio del petróleo? ¿Y qué empezaron a hacer? A vender una mayor producción, y bajaron el precio del petróleo a nivel mundial, tanto que Estados Unidos se puso a llorar, y entre ellos México también, porque el barril de petróleo estaba gratis prácticamente, llegó a estar a menos $25, por ahí así, que decía uno, ya no tiene ningún valor. Y entonces sale más caro el barril. Está afectando a Venezuela. Sale más caro el barril. Sí, era más caro el barril que el petróleo, exactamente. Sí. A ver, muchachos, los demás están muy callados. A ver qué opinan de todo esto que vimos. Ay, perdón, Carlos. No, sobre todo me llama la atención porque empiezas a escuchar la historia de Venezuela, y desde los antecedentes es muy similar, digo, se frició, ¿verdad? Socialmente y culturalmente a nuestro país. ¿Sí me escuchan o no? Se atoró un poquito, Carlos. Se atoró. ¿Ahora me escuchan o no? Ya, a ver, échale. Bueno, no sé en qué parte me quedé, pero decía que más o menos socialmente y culturalmente es muy similar Venezuela a nuestro país como tal. A final de cuentas, creo que cogíamos de la misma pierna, salvo que México realmente sí es mucho más rico creo yo, en otras cosas que Venezuela no tiene. Pero te pone a temblar, ¿no? Ves el video y crees que ahorita con las ideologías políticas y ahora sí que con la política económica que están manejando nuestros gobernantes, me vino a la mente pues ahorita parte de la tarea que yo vi, el Plan 2021 de Política Económica que pronuncia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Depende mucho del crecimiento de Estados Unidos derivado de la pandemia. Depende mucho de que Estados Unidos se recupere para nosotros estar recuperados. No estamos pensando en una ideología propia para nosotros salir adelante de esto. Y te pone a temblar, ¿no? Te da un miedo, vamos. Hay que pensarle nomás, ¿verdad, Hugo? A ver, Hugo, échale. ¿Tú qué opinas de todo esto que vimos? A ver. Estás muy analítico. Pues yo creo que en primera
pues el susto de México y Venezuela me causa risa porque tiene años pensándose eso, ¿no? Sin embargo, la legislación mexicana tiene muchísimos candados muy diferentes a la legislación venezolana, la cual me he dado la tarea de conocer. Y entonces, al conocer parte de lo que se fue cambiando desde la apertura de Hugo Chávez y la llegada al poder, yo estuve en Venezuela precisamente cuando estuvo Hugo Chávez por ahí, me tocó estar en unos talleres que estaba dando yo con mi carrera de psicólogo, y veía que lo que nos hacían llegar acá era muy diferente a lo que estaban viviendo allá. De hecho, hasta la fecha, pues tengo contactos con algunos psicólogos y doctores de allá en la parte oncológica, y su nivel de vida está muy estable. Entonces, me causa de repente asombro, pues, cómo manejan que Venezuela está totalmente devastada y pobre, cuando, pues, si yo me voy aquí mismo, yo que estoy aquí en Guadalajara, si yo me voy a la zona del Cerro del Cuatro, donde están las antenas, donde tenemos por ahí contacto con un comedor de niños pobres, y recorro toda la zona de ahí, pues me voy a dar cuenta que estamos jodidos. Pero sí, en todos lados hay jodidos y de todo. Definitivamente, si me voy a zonas rurales, donde la marginación está muy evidente, pues evidentemente voy a reflejar una situación no real de la situación actual. Pero definitivamente eso no quiere decir que nos tengamos que sentar nuestros laureles, porque como la Constitución o la legislación mexicana nos protege, no, o sea, definitivamente eso a mí me invitó hace 10 años a crear estrategias, a crear nuevas formas de generar economía. Entonces, mucho de lo que yo profeso en los cursos que doy hacia la formación que tengo con el equipo y con los beneficiarios y los nuevos colaboradores comerciales que van llegando es recomendémonos entre nosotros mismos, impulsemos el consumo local. Claro. Porque todos los días seguimos comiendo, todos los días necesitamos ir al mecánico, todos los días necesitamos un plomero, un electricista. ¿Qué pasa si en vez de buscar una empresa grande que me haga el servicio, busco a mi compadre, busco al primo de mi vecino? Generamos un flujo económico diferente. Entonces yo creo que sí invita esos temas económicos, a mí me invitan mucho a hacer. Y entonces ir, como lo comentaba la sesión de la semana pasada, involucrando a la gente a la tributación, para que la gente se entere de que pues es necesaria, pero aparte los beneficios que puedes tener como empresa diferentes a tributar solamente por pagar el IVA o en el consumo de productos. Entonces yo creo que es actuar, es crear nuevas formas, crear nuevas estrategias. Yo en mi caso tengo 15 años sin recibir un sueldo quincenal, y precisamente y curiosamente a partir de que dejé de recibir mi ingreso semanal, fui más productivo, fui más libre. Yo ahora manejo mi horario en las 2 empresas que estoy manejando, y eso me da una libertad que no cambiaría por nada. O sea, esta crisis que viene desde el año pasado por la pandemia nos ha pegado bastante. Sin embargo, pues me invita a generar nuevas formas, y el hecho de no tener algo seguro me hace precisamente ser más productivo y ser más creativo. Y creo que por ahí está la técnica. Por ahí lo mencionábamos inicialmente con Jesús, lo creativo que hemos sido los mexicanos a lo largo de la historia y que no se ha reconocido. Y los que se han reconocido porque se han ido a otros países, y ya se reconoce el invento del mexicano, pero desde el otro país y no desde México. Sí. Entonces creo que tenemos una riqueza como mexicanos. En general, la cultura latina, somos una cultura por las bases históricas de la cultura olmeca, que es nuestra cultura madre, de ahí emanan todas las demás culturas. Hay una herencia de guerreros, hay una herencia de personas inteligentes, de personas que tenían visión. Digo, por ahí el calendario maya, el calendario azteca, nos habla de la visión que tenían las personas, o sea, la coincidencia que existe en etapas diferentes de la historia. Entonces, definitivamente tenemos que sacar provecho del talento que tenemos. Todos tenemos un talento ahí arraigado. De repente a veces
el hecho de estar trabajando todos los días en un horario a veces nos sesga un poquito, pero definitivamente a mí me invita esto a seguir creando nuevas formas de economía, nuevas formas de relación social, nuevas formas de comunicación con las nuevas generaciones, que actualmente hay temas que no puede uno abordar con la gente porque todos se ofenden, todos son sentidos, o sea, ya todo el mundo se siente vulnerado, y cuando doy de repente cursos a los chavos, les digo, qué bueno que sean tan débiles, qué bueno que sean así, porque si ustedes quieren ser una competencia de los abogados, de los psicólogos de mi generación, pues están lejos, porque nosotros crecimos en el barrio, cayéndonos, jugando fútbol en una cascarita en la calle, crecimos tomando agua de la llave, la cancha de la llave, y ahora de no, llave, sí. todo ese término de generaciones de cristal me parece que pues está inadecuado, porque estamos reforzando y creo que tendremos que mejor avanzar. Pero bueno, es un tema social. Incluso hace rato tuve una reunión con un director de un instituto educativo y también hablamos precisamente de esta área, la debilidad de forma generalizada en la sociedad. Y qué bueno que nos tocó tener herramientas de otras generaciones, porque las generaciones actuales, los chavitos que tienen de 20 yo creo que de 30 para abajo, son chavitos débiles, son chavitos que tienen otra visión del mundo, y esa necesidad pues de aparentar lo que no hay, o aparentar lo que nos marca la tendencia, ¿no? Una persona que se toma 40 fotos para ver cuál sube a su Instagram, pues no inventes, o sea, me tomo 40 fotos para ver cuál es mi mejor perfil. Pues el que tengo ese es mi mejor perfil, así soy, es lo que hay. Así soy feo, ¿verdad? Pues sí. Pero sí, lamentablemente hay una tendencia a querer todos ser perfeccionistas, todos ser los mejores, ser exitosos, cuando no necesariamente, o sea, porque mi youtuber favorito es exitoso, yo no tengo que ser también youtuber. O sea, si yo subo una publicación o no tiene likes, pues ¿qué más da? Yo lo subí porque la quería compartir para mí, para después verlo para mis contactos, no para buscar likes. Pero sí creo que definitivamente este tipo de temáticas, en lo personal, y comulgo con el equipo de trabajo que represento, nos ha invitado, por lo menos en los últimos años, a ser creativos. Esa sería la parte. Y una de nuestras máximas institucionales es la innovación. Entonces, desde ahí partimos, innovamos constantemente. Excelente, Hugo. No, pues una gran aportación que nos acabas de dar desde el contexto que nos mencionas de lo que realmente es el país de allá y lo que podemos hacer y lo que debemos de hacer. Sí, debemos de hacer eso. Y como yo les comenté desde un principio, que conforme nos vamos adquiriendo más conocimiento, más experiencia, nos vamos preparando más, tenemos más responsabilidad hacia la sociedad. Hay que educarlos nosotros. Si no conocen, hay que ayudarlos y entre todos salir adelante. Porque si esperamos que el gobierno, cualquier institución nos ayude a salir adelante, no, mejor entre nosotros. Nosotros podemos, tenemos las herramientas, la experiencia, el conocimiento, pues hay que hacerlo. ¿Sale? Quería cerrar con ustedes haciendo una dinámica para ver qué les había parecido la materia. Les voy a mandar un formulario ahí para que me den sus puntos de vista, me den su retroalimentación, porque ahorita pues ya terminamos la materia. Muchachos, agradecerles a todos y cada uno de ustedes lo que aportaron, lo que enriquecieron a la clase. De verdad, me doy cuenta de que dar clases a nivel posgrado nos enriquece a todos. Como les decía, son experiencias que comparte uno y en las experiencias es donde va conociendo uno más. No me queda más que agradecerles y espero que no sea la última vez que nos veamos, seguir por aquí. Y en el contexto que nos veamos, créanme que me dará mucho gusto saludarlos, platicar con ustedes y seguir aprendiendo de todo lo que tienen. ¿Sale? Muchas gracias por todo, muchachos. El examen ahí se los dejé. Revísenlo, es un formulario sencillo de 10 preguntas. Lo contestan. Yo creo que si lo contestan antes de que termine la semana, pues mejor. Me pueden avisar ahí en el grupo que va a ser Morán o que ya hizo, no sé, ahorita está en la clase. Entonces, en el grupo que va a ser Morán, ahí avisan cuando ya terminaron para hacer la recopilación de todas las calificaciones de la mejor manera. ¿Estamos? ¿Puedes repetir eso último, por favor? Yo no se congeló, maestro, al final. Se cortó al final. ¿Hasta dónde me escuché? ¿Lo del examen sí lo escucharon? Hasta lo de Morán. Sí. No, eso no, el examen no. No, sí, eso sí. No, que les voy a subir el examen. De todos.
Si terminan antes de la semana, porque el examen está hasta la otra semana disponible. Si lo terminan, no sé, que me digan el viernes, ¿sabe que ya terminamos todos el examen? Perfecto. Hago la recopilación de todos los elementos de evaluación, les comparto el promedio de su materia y ya yo la paso al instituto para que se haga oficial. ¿Sale? Okay. Y si hay alguna duda también en alguna ponderación, pues estamos a la orden para que me lo digan. ¿Estás? Ok. Y así le vamos avanzando más rápido a esto de su calificación. ¿Vamos? Si por algo no se pudiera esta semana, digo, al menos yo haré lo posible. ¿Hay una fecha límite, profe? El lunes hasta que se termine el día. Y tiene toda la semana, por eso les digo. Pero si lo hacen antes todos, si me dicen que ya terminamos, pues más rápido yo hago el concentrado y se los paso y también tenemos más tiempo para cualquier aclaración. ¿La próxima semana descansan o ya empiezan con otra materia? Con otra. Empezamos con otra. El martes empezamos con otra. Entonces fíjense, el lunes les puedo compartir su calificación a más tardar para que pues ya inicien bien la siguiente materia. ¿Sale? De acuerdo. Ok. Ya está. Pues muchas gracias, muchachos. Que pasen muy buenas noches. Un placer haber compartido con ustedes todo esto. Muchas gracias, y nos estamos viendo. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Saludos a todos. Cuídense. Gracias, buenas noches a todos. Hasta luego. A todos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye.